Carlos Montero me había pedido de celebrar el Mercosur. Esto es lo que yo había entendido. Y digo que sí, porque hay que celebrar el Mercosur. Porque nosotros tenemos que tomar conciencia que el Mercosur es hijo de la democracia. El Mercosur pudo ser o existir porque en la Argentina se perdió la guerra de Malvinas y la dictadura se tuvo que ir corriendo y vino Raúl Alfonsín. Y vino Raúl Alfonsín y no estaba previsto entre las dictaduras de la región, que estaba gobernada toda por dictadores, cómo salir del escenario del poder. Y fue Raúl Alfonsín entonces el que decidió salir a predicar la democracia en otros países. Así fue que cuando nosotros tuvimos que resolver un acuerdo de paz con Chile, que en épocas de dictadura estuvimos al borde de una guerra, en el año 79, Alfonsín decidió que la solución, que la respuesta, si Argentina aceptaba una propuesta de paz que había elevado el mediador arbitral, que era el Vaticano, en la Argentina sea por vía de un plebiscito. Y durante la dictadura de Pinochet tuvieron que hacer un plebiscito. Vieron los chilenos que en Argentina se votaba una decisión y en Chile no. Eso hizo acrecentar el espíritu democrático que anidaba dentro del pueblo chileno, y Pinochet tuvo que convocar a su propio plebiscito que le dijo que no quería que continuara más, y a partir de ahí vino la democracia en Chile. Alfonsín estos gestos hizo que volviera la democracia lo más rápido posible a Brasil. En el año 84 gana las elecciones, se convoca a elecciones después de una dictadura que venía del año 63 en Brasil. Y gana Tancredo Neves, que es un presidente que no llega a asumir, y lo sucede José Sarney. Y es con Sarney que imagina a Alfonsín la posibilidad de mirar hacia Europa, que había logrado dejar las guerras que azotaron la historia de Europa a través de la constitución primero de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea. Y voy contando esto para que celebremos el Mercosur, no como nos quieren hacer creer algunos que hay que sufrirlo al Mercosur. Hay que celebrarlo, porque desde que existe Mercosur no hay más hipótesis de conflicto en los países de la región. No tienen las Fuerzas Armadas una hipótesis de conflicto de que el país limítrofe es el primer enemigo que uno tiene. Lejos de eso, la Argentina hoy celebra ejercicios de defensa conjuntamente con Chile, conjuntamente con Uruguay, conjuntamente con Bolivia, conjuntamente con Brasil, con los países que limita y se integra. Y digo esto porque después sale a la democracia Uruguay, que lo gobernaba un dictador en épocas, en los 80, que llamaba Gregorio Álvarez. Y entonces el presidente Sanguinetti, colorado, de diferencias y de diferentes ideas quizás de Raúl Alfonsín o de José Sarney, pero tuvieron la inteligencia de juntarse y a imaginar y planificar. Y esperaron a Paraguay que terminara la dictadura de Stroessner, y entonces, a partir de que se cayó Stroessner, en el año 91, ya con Carlos Menem en el gobierno, se firma el acta constitutiva del Mercado Común del Sur. Son políticas de Estado que nos han llevado a muy buenos resultados. El primero, el de la convivencia, porque esto no se mide en términos económicos, esto se mide en términos de convivencia, de que nunca más hubo una hipótesis de conflicto. Y sueño, imagino, y esto para el presente, ¿qué pasó? ¿Cómo surgió Europa? La Comunidad Económica Europea fue pensada por Winston Churchill. Pensaba como
inglés cómo evitar que Alemania y Francia volvieran a entrar en guerra, porque eran los que siempre habían entrado en guerra y se habían sido el producto de los conflictos mundiales. Churchill, conservador, piensa algo para una Francia que la gobernaba el general de Gaulle, que no pensaba parecido a Churchill, y sin embargo aceptó conversar, fíjense, sobre un pacto de paz que tenía como objeto el acero y el carbón. Justo los dos elementos que se usaban para la industria bélica terminaron siendo el motivo por el cual se genera el acuerdo entre la Francia de Charles de Gaulle y la Alemania de Konrad Adenauer. De pensamientos políticos distintos, pero que querían dejar atrás los 55 millones de muertos y la devastación de ciudades que había azotado en la Segunda Guerra. Ese mundo se consolida en Unión Europea cuando lo firman Mitterrand y Helmut Kohl, uno conservador, otro socialista. Ellos son los que hacen Maastricht, que es donde se ingresa a la última etapa de la Unión Europea. Y tenían un objetivo, que era pacificar el continente, la región, unidad para integrar, y el tercer paso es la prosperidad. Vienen estos ejemplos, estos hombres, porque creo que son los desafíos que tenemos nosotros hoy, para que si queremos consolidar estos valores, los valores de la convivencia, de la tolerancia, que son los preexistentes a cualquier otro tema de un arancel más, un arancel menos. Esta zona del mundo tiene el valor agregado que no hay hipótesis de conflicto. ¿Saben cuánto vale esto hoy en el mundo? Vale mucho más que las diferencias que existan entre el presidente de Argentina y el presidente de Brasil, o el presidente de Uruguay con el presidente de Paraguay. Por eso, a mí me parece que lo mejor que podemos hacer hoy, que estamos reunidos de distintos países, con distintas organizaciones subregionales, pero que valoremos que las integraciones sirven para eso. Primero que nada, para ser tolerantes. Segundo, para convivir con el que piensa distinto. Y después busquemos entre todos juntos la prosperidad. Gracias, muchas gracias.